¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me agarran a punto de emitir mi voto y este acto sintetiza nuestro tema de hoy. Les cuento que veremos un spot de UNICEF y trivia también realizada por UNICEF. Entrevistamos al doctor en educación Isabelino Siede, es docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Moreno y en la Universidad Nacional de la Patagonia. Tenemos producciones de alumnos de la Escuela 2 del Distrito 16, Escuela Media Agustín Tosco, de aquí, de la capital federal. Y ya están con nosotros el doctor César Cervini, es abogado, es especialista en formación ética y ciudadana en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, docente e investigador en la UBA también. Docente e investigadora Gabriela Feinstein, licenciada en Ciencias de la Educación, y el profesor y licenciado en Historia Norberto Mancuso. Nuestro tema, las elecciones, ¿son un contenido escolar? Así lo presentamos. Los y las adolescentes de 16 y 17 años tienen la opción de votar. ¿Qué información manejan acerca del objetivo de las próximas elecciones para lograr un voto consciente más que azaroso? ¿Es función de la escuela secundaria abrir espacios para abordar este tema? Y pensaremos si es solo privativo de la disciplina formación ética y ciudadana o pueden integrarse otras áreas del conocimiento. Estamos aquí entonces con el doctor César Cervini. Bienvenido, bienvenida Gabriela Feinstein. Bueno, ambos nos van a ayudar a pensar así, de una, si será un contenido escolar, vos crees, César, y en ese caso, ¿qué significa que lo sea? ¿Qué abarca? Sí, claro, es un contenido escolar, lo ha sido, lo es, lo va a seguir siendo y debe serlo, para que no queden dudas. Claramente el derecho al sufragio, las elecciones son el acto central de la democracia, un medio de participación tradicional por excelencia, que incluso define o ha definido a lo que se conocía como la ciudadanía política. Esta primera versión de la ciudadanía decimonónica en la cual se asociaba la condición de ciudadano con la posibilidad de ejercer derechos políticos. Esto dicho así parece muy lineal, digamos, después vamos a ver que en esto hay pliegues, ¿sí? Pero lo cierto es que hoy el currículum sí recoge desde el jardín de infantes hasta la formación superior de docentes la cuestión del sufragio, de distintas maneras, con distintos significados y a través de distintos contenidos que vamos a comentar. Claro, ahora, los docentes toman el currículum, lo van organizando, también hay temas que se eluden, también hay otros temas en los cuales se explayan mucho. ¿Qué puede pasar con este? A ver, cosas que pueden pasar, claramente las elecciones son un contenido escolar. Lo que sería importante es no quedarnos únicamente en lo anecdótico y que la escuela pueda aportar un plus respecto de lo que aportan los medios de comunicación. Es decir, no estudiar las elecciones o incluirlas como contenido no debería significar que solamente nos enteremos qué dijo tal candidato o qué dijo tal otro candidato o alguna cuestión circunstancial de estas elecciones, que también, pero que la escuela tiene que aportar una mirada más allá de esto, que permita, por ejemplo, conceptualizar las elecciones, entender qué lugar ocupan en la democracia, qué lugar ocuparon, qué lugar ocupan actualmente, por qué votamos, cuál es el fundamento. Esto te lo digo porque por ahí en muchas escuelas se toman las elecciones como disparador, se hacen simulaciones de actos electorales, pero no siempre se llega con los chicos al momento de la conceptualización, o también se llama institucionalización, en donde puedan conceptualizar este acto y entender su sentido. Me quedo con algo que vos decías, en las escuelas muchas veces se hacen elecciones y esto es desde el nivel inicial y sobre esto justamente nos habla el doctor Isabelino Siede. En muchas escuelas se hacen experiencias muy interesantes de utilizar el mecanismo del voto para poder elegir, por ejemplo, representantes o para poder tomar decisiones sobre el nombre de la sala, el nombre del aula o la biblioteca del aula. Y es una manera de que los chicos puedan entender cómo es el mecanismo de la votación.
Pero también es importante que si hay elecciones, esas elecciones tengan un sentido, es decir, que si se nombra un delegado, que después el delegado tenga tarea. Si no, las elecciones se transforman en muchas escuelas solo como un juego que es divertido, que alguien gana y alguien pierde, pero tienen un carácter más deportivo que de carácter cívico. Precisamente, si los chicos van a elegir, lo interesante es que puedan desarrollar una campaña, y una campaña con contenido, con argumentos, porque eso es lo que le da el sentido al hecho electoral. Cuando uno elige representantes, está eligiendo un proyecto, una propuesta. Por eso es importante que si van a elegir en función de una tarea posterior, pueda haber diferentes alternativas de caminos o cursos de acción. Si no, estamos contribuyendo a cierta futbolización de la política, por el cual cada uno vota según cuestiones emocionales, o por la camiseta, o por el impulso. Y precisamente de lo que se trata es de poder entender que detrás de una elección hay un discernimiento acerca de por qué voto a alguien o voto a otra persona. Es algo que también en algún sentido degrada la democracia, que no haya propuesta, que no haya plataformas, que no haya proyectos, que no haya argumentos, que no haya deliberación. Algo de lo que en los últimos años hemos visto es que empieza a haber debates entre candidatos, empieza a haber contrapuntos entre proyectos, y eso es tan relevante como el momento mismo de ir a emitir el voto. Claro, bueno, las elecciones son sin duda un contenido escolar muy rico, sin duda. También podríamos decir que bien pueden ser un contenido familiar, ¿no? Y complementarse en este sentido. Ahora, ¿es una oportunidad también para hacer un poco de historia? ¿Siempre hubo elecciones? ¿Siempre fueron iguales? No, nuestro país tiene un recorrido muy extenso en el proceso de ampliación de la ciudadanía, tanto en los temas de que los ciudadanos pueden decidir, si pasamos de una ciudadanía política a una ciudadanía social, a una ciudadanía integral, como en los sujetos comprendidos, digamos. Nosotros arrancamos, si querés, en 1821 con una primera reglamentación electoral muy restringida para muy poca gente. Pasamos por una constitución que no reglamentó el contenido electoral necesariamente, pero una ley posterior sí permitió, digamos, este voto cantado que nosotros recordamos de la ciudadanía liberal, esta ciudadanía sin ciudadanos, en las cuales el fraude era una constante. Pasamos por la ley Sáenz Peña, que habilita a los varones, pero no a las mujeres. Pasamos por la exclusión de los ciudadanos de los territorios nacionales. La gente de Chaco, La Pampa, Formosa no votaba. El voto de las mujeres y el voto de los chicos. Bien, de los jóvenes. nos detenemos un poquito en el voto de las mujeres. Ese año, 1947, ¿qué pasó? Una sesión trascendental para el destino democrático de nuestra República se llevará a cabo en el Honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino. Comienza así una jornada sin par que ostentará un sitio de honor en los anales del Parlamento argentino. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Señor presidente, por favor, me permito contestarle al señor legislador que doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Ojalá los esposos y los hijos comprendan que la mujer puede y debe votar. Ojalá un día las mujeres ocupando los lugares de dirigencia que la nación les tiene reservados nos demuestren que no hemos tenido derecho hoy aquí de poner en duda su capacidad, una capacidad que defiendo y que aplaudo.
Queda aprobada por unanimidad. Qué suerte que existen estos archivos y qué disparadores son hoy, nada más y nada menos que cuando estamos observando un movimiento feminista tan significativo, ¿no? Totalmente, totalmente. Como sin duda todas estas situaciones sociales sirven muchísimo. De hecho, el año pasado la votación respecto de la legalización de la interrupción del embarazo también fue un momento de muchísimo aprendizaje para todos, independientemente de las posiciones, en donde los chicos pudieron darse cuenta de que las leyes no surgen por generación espontánea, ni estuvieron siempre. Algo que no es que los chicos crean porque son ignorantes, creen porque están creciendo. Un chico de 10 años, de 8 años, entiende que las leyes están y que siempre estuvieron. Y poder darse cuenta de la capacidad instituyente que tiene el gobierno, los legisladores en particular, pero en términos generales quien gobierne, de instituir leyes que van a modificar la vida social, esto es un aprendizaje enorme. Y que lo que sí es importante, Mirta, es que no dependamos de que ocurran estas cosas, este tipo de votaciones, para que lo aprendan. La escuela tiene que poder, sí, recuperar los archivos, claro, y promoverlo, independientemente de que este año no haya elecciones o de que este año no se vote una ley importante. Y ayudarlos a que puedan empezar a pensarse, sobre todo los adolescentes, como ciudadanos. Sí, parafraseando los redonditos, el futuro llegó hace rato. No son ciudadanos del futuro. Nuestros jóvenes son ciudadanos que ejercen hoy sus derechos en la calle, en la toma de escuelas, en los reclamos, en la militancia política y social, en el voluntariado, en muchas formas de salir a lo público, de influenciar, de poner una voz ahí. Frente a esto, la escuela tiene que tomar posición o puede seguir haciendo, o hacer, perdón, no seguir haciendo porque no son todas las experiencias homogéneas, pero digo, así es. O podemos pensar que esto corre por un lado y la enseñanza por otro, o podemos transformar a la escuela, como decía Dewey, en un laboratorio de democracia, en este lugar donde podamos ponerle cabeza, pensar, ponerle conceptos a estos debates, como decía recién, digamos, levantar las ideas, desarrollar competencias de argumentación. Sí, y recurrir, como vamos a ver ahora otro más, a documentos históricos que pueden ser disparadores y pueden aportar a un debate. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Es un aporte interesantísimo el de estos archivos para los adolescentes, las adolescentes, porque sería impensable seguramente para ellos que esto hubiera sucedido, que la mujer no votara. Y en ese sentido, bueno, poder conocer los argumentos, por ejemplo. Sí, sin duda. O sea, el recurso a la historia y el recurso a distintas materias. Hay que entender siempre que la educación cívica es necesariamente multidisciplinar y que no se puede entender la educación cívica si no se entiende la historia, que no se puede entender el presente sin conocer la historia. Y poder recurrir a este tipo de archivos históricos invita a los chicos, a los adolescentes, a los alumnos, a reflexionar sobre estas cuestiones que a veces parecen que siempre estuvieron, ¿no? Claro.
Sí, a ver, por un lado, la cuestión histórica, el recuperar los procesos, me parece que le permite a los jóvenes darse la oportunidad de ser participantes. Alguien fue participante de estos procesos, no son espontáneos, y sería interesante poder pensar juntos también qué procesos estamos viviendo hoy, qué transformaciones vienen hacia adelante, ¿no? Porque siempre, el liderazgo de los procesos de cambio, a veces no nos damos cuenta en qué momento exactamente estamos viviendo. Bueno, una de esas transformaciones sería justamente el voto a los 16 y 17 años, ¿no? Retomamos todo esto y en el próximo bloque vamos al encuentro del profesor Norberto Mancuso y conoceremos la experiencia de la Escuela Agustín Tosco. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos y la mirada sensata. Estamos con el profesor de Historia Norberto Mancuso, es también maestrando en Historia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bienvenido, Norberto. Muchas gracias. A ver, y en la Escuela Agustín Tosco, ¿las elecciones son un contenido escolar? Sí, en la Escuela Tosco son un contenido escolar y precisamente nosotros tratamos de darle otra lectura a esa actividad, en el sentido de ir un poquitito más allá, darle un valor agregado, a, como decían recién los colegas, no solamente la mera formalidad de la representación del voto, del ejercicio del sufragio en una urna, que puede terminar simplemente en un ejercicio lúdico y nada más, sino contextualizar ese ejercicio y esa actividad en una manera de que los adolescentes se sientan partícipes necesarios, comprometidos y sobre todo con cierto grado de autonomía, no solamente para efectivizar el voto, sino también para poder concientizarse sobre la importancia que tiene ese acto, ¿no es así? La responsabilidad, querés decir. La responsabilidad, porque normalmente la mirada del adulto sobre el adolescente durante muchísimos años, no dan los tiempos, pero hacer una cronología sobre los mismos, sobre esta temática de la mirada del adulto, donde siglo XIX prácticamente fue el adolescente, es el que adolece, el adolescere, ¿no? El que le falta algo y, digamos, hay que completarlo, es la tabula rasa que hay que completar. Y entonces para eso están los maestros que completan y el adulto que completa es adolescente para el mundo del trabajo. ¿Y qué ocurre? Que la conflictividad social de pronto pasaba frente a la mirada del adolescente y el adolescente no era tenido en cuenta en cuanto a partícipe de esa conflictividad social. Luego transcurrió el tiempo y bueno, ocurrieron cosas, ¿no? Como por ejemplo la participación del adolescente en la reforma universitaria del 18, apoyándolos, los estudiantes secundarios apoyaron esa reforma. Bueno, sí, o en la laica y la libre. En la laica y libre del año 58. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que en la adolescencia, justamente en esa etapa evolutiva, empieza a haber una gran sensibilidad social, por el entorno, exacto, ¿no? Y esto se puede capitalizar desde la escuela. En realidad, sobre todo en un contexto de globalización, donde yo tengo un libro sobre eso, que habla del impacto de la globalización en el mundo del trabajo y en la educación, ¿no? Que produce, entre otras cosas, pérdidas o debilitamiento de los estados, y sobre todo en los espacios de la escuela, a veces yo diría la pérdida de significación y de significado, y de la democracia como sistema, en cuanto a que en algunos casos podríamos hablar, creo que sin temor a exagerar, que está últimamente vaciada de contenido. Entonces, porque estamos hablando de una democracia liberal y no de una democracia social, que es la que requieren los chicos, y por lo menos en su participación ellos requieren, esos son sus requerimientos, sus reclamos.
Yo creo que el adolescente, desde la mirada adulto y desde la mirada tutelar del adulto, el adolescente siempre fue visto con desconfianza, con sospecha, en el sentido de que era el rebelde, el que rompe los paradigmas del adulto. Y quería decir esto, Mirta, el adolescente participa. Claro. Siempre participa. Y participa en Ya lo muchos creo. canales. Esto lo estamos viendo claramente en nuestro país. Vos sabés que UNICEF convoca justamente a los adolescentes a la participación con este spot. Oíd mortales el voto sagrado. Libertad, libertad, libertad. Hoy el ruido somos el futuro y presente. Nuestra poli importa a la gente. Por eso yo elijo votar para un país diferente. Pago por lo que no pueden hablar, que quieren vivir mejor la realidad. Chicos y chicas, no importa la edad. Yo tengo una voz y la voy a usar. Es mi derecho y lo voy a demostrar. Argentina tiene flow real. Libertad, libertad. Muy bien. Bueno, vimos de alguna manera también las culturas juveniles con las que hoy compartimos, convivimos. La Escuela Agustín Tosco, puntualmente tus alumnos, produjeron algunos afiches. Vamos a ir viéndolos de a uno y nos vas a contar, bueno, cómo llegaron a eso y qué pasó, qué preguntas, qué opiniones, qué discusiones. Tenemos el primero, el voto a través de la historia. Bueno, los chicos eligieron en forma autónoma, absolutamente independiente, dentro de la currícula, cuál era su grado de participación y cuál era su grado de interés. Bueno, algunos de ellos se preguntaban, ¿no?, cuál fue, digamos, la participación del adolescente a lo largo de la historia y cómo evolucionó el voto a lo largo de la historia en Argentina. Y eso implicaba no solamente la enumeración mnemotécnica de esas circunstancias, sino ser consciente de que es parte de una conflictiva social, de luchas sociales que fueron logrando la ampliación de ciudadanía. Entonces hicieron un afiche donde representaban de alguna manera esas situaciones y esa línea del tiempo de ampliación de ciudadanía. Pero además, que no está acá por razones de espacio, pero los chicos se dividieron en grupos y con el profesor de teatro en la Escuela Tosco nosotros hacemos una recreación de roles, ¿no?, donde cada uno de ellos asume una ideología determinada, izquierda, derecha, conservadores, anarquistas, socialistas, comunistas, liberales, etcétera, y juegan roles de una manera que a veces uno como adulto se sorprende. Se sorprende por el entusiasmo, por el grado de compromiso que colocan en esa actividad. También hay que poder manejar información para poder... Y además, claro, roles. entonces ellos esa información la recrean de una manera no escolástica, sino de una manera libre, y además rapean también, porque también hay grupos de rap que rapean estas circunstancias de la participación en el voto. Y bueno, y esta mirada que a veces tiene el mundo adulto, que a veces ha sido mediatizada también, ¿no? Mediatizada el tema del ni trabajan, ni estudian. Yo creo que está lejos de la realidad, o que no les interesa la política. Esto yo les aseguro, por lo menos en la Tosco, está lejos de la realidad porque realmente es una comunidad donde el adolescente participa y mucho, a través de distintos canales, porque la política, o sea, la politeía, ¿no?, desde el punto de vista etimológico, es algo más que votar, es algo más que suscribirse o afiliarse a un partido político, sino que los chicos de alguna manera se alejan de ese formato, de ese paradigma y se reinventan políticamente. Sí, creo que también es interesante ayudarlos a que puedan ver cómo se expresa la política o diferentes políticas en sus propias vidas. Exactamente. Y además, Mirta, ellos, como decía, distintos canales de participación. No solamente esto que vimos recién, sino que además ellos hacen murales,
donde expresan sus necesidades, sus preguntas sobre todo, donde también dan sus respuestas, su mirada, donde resignifican muchos de los paradigmas del mundo adulto y donde, como decía Hannah Arendt, ¿no? Ellos la libertad la ejercen, pero la ejercen para hacer algo nuevo. La ejercen para hacer una nueva natalidad. Es decir, donde esa libertad no queda circunscrita a la libertad cívica de ejercer voto, sino también la libertad de expresarse, de participar, de incluirse. Claro, ellos necesitan eso. Ahí lo que es importante es, bueno, que la escuela habilite esos espacios. Ahora, decíamos en el bloque anterior, se pueden incluir material de archivo. Sí. UNICEF también realizó una trivia que es interesante, que se puede trabajar en las escuelas, donde hay preguntas, como siempre, hay 3 opciones para responder. Y a lo mejor hasta un docente puede agregar algunas otras preguntas, ahí la estamos viendo. Esto se puede encontrar en internet, es material con el que se puede trabajar en la escuela y un aporte realmente interesante de UNICEF situado aquí, ahora, en la Argentina, ¿no? Correcto. Lo que, para redondear, me gustaría que nos cuentes es... bueno, todo esto, que la producción de estos afiches y la instalación del tema, si suscitó discusiones entre ellos, ¿cómo sigue, por otra parte? A mí me sorprendió, y realmente me sorprendió gratamente, porque uno piensa como adulto, como ya larga experiencia en las aulas, bueno, que simplemente es un contenido que lo estudian, lo memorizan, lo repiten. Sin embargo, trascendieron esa eventualidad, sino que porque realmente se entusiasmaron de una manera que a mí realmente me sorprendió, a tal punto que hubo debates intensos, muy intensos, que yo tuve que ser moderador de esos debates, porque discutían cuestiones como la escuela pública, la gratuidad de la enseñanza, la gratuidad de la universidad, el mundo del trabajo, la política, los partidos políticos, la democracia, qué espacios tienen para participar. Y muchos decían que el adolescente no necesariamente participa a través de un partido político. No los vi comprometido con eso, o entusiasmado con la participación en un partido político formal, sino participar en la política y expresarse políticamente a través de grupos de rock, graffiti, murales, rap, teatro. Y también en muchas escuelas los propios centros de estudiantes. Y en los centros de estudiantes, que en el caso de la Tosco tienen una gravitación muy importante porque desde allí es un laboratorio de creación donde salen muchas propuestas y donde se invitan también a profesores, filósofos, personalidades políticas que son invitados incluso por el mismo centro de estudiantes, ¿no? Claro. Y el tema de la ESI, que también tiene una importancia vital, aunque uno diga no tiene nada que ver con el voto, yo creo que sí, porque tiene que ver con ampliar también sus derechos. No Así es. Norberto, te quedás con nosotros. En el próximo bloque vamos al encuentro. Nos juntamos todos con Gabriela Firestein y César Servini, abogado. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Los maestros abren los ojos y la mirada se ensancha más. Seguimos entonces. La ley 26774 se promulgó en el año 2012. Esta ley habilita a los adolescentes de 16 y 17 años a votar, aunque no son penalizados si no lo hacen. Pero lo interesante es conocer cómo se llegó a esa ley, qué se discutió, qué se opinaba, cómo se votó. Acá está el material. La juventud se subió hace años a la historia del escenario de la República Argentina y detrás de sus discursos que dicen que este proyecto es demagógico y electoralista, no hace más que dar a luz su visión conservadora de la sociedad y sus verdaderos intereses ocultos. Resulta a todas luces un ardid
que tiene como objeto la clara intención de manipularlos para que con su voto avalen la posibilidad de una reforma constitucional y así garantizar la continuidad en el mandato. Den la discusión, generen políticas para los jóvenes, convóquenlos. Es absurdo, es como plantear que una elección está perdida antes de participar en ella. Es resignarse a saber que la juventud no los elige. La intención del voto joven se da casi simultáneamente con una situación de adoctrinamiento político en establecimientos educacionales. Teníamos el derecho y tenemos el derecho de pensar que se hace con un fin específicamente electoralista a partir de alguna encuesta que ande dando vuelta. Lo que se busca no es el bienestar de los jóvenes, sino es la utilización demagógica de los mismos. Bueno, interesante para darles a conocer qué se puede hacer con un material de estas características. Bueno, creo que particularmente, sin duda, trabajarlo con los chicos, como decíamos antes, para que estas cosas que hoy están dadas puedan entender que llevaron luchas, discusiones y debates, y también para que puedan, por ejemplo, entender el lugar del debate democrático, del debate parlamentario, pero creo que particularmente para que podamos darles el lugar de que ellos sean los que piensen, ¿sí? De que ellos puedan encontrarse con las fuentes y poder empezar a entender desde sus propias maneras de pensar y que lleguen ellos a estas ideas que nosotros queremos transmitir y no seamos necesariamente siempre los docentes quienes estemos presentando masticando el contenido, analizar, ¿no?, esos argumentos. Exacto. Por ejemplo. A ver, la que ley, son muy contrapuestos. Por suerte, y además se replican, es lo mismo que se dijo en el voto femenino, claro, es lo mismo que se dice del voto de los extranjeros, es lo mismo que cabe que se quiere ampliar derechos. Ahora, por suerte, digamos, en este momento histórico, esta ley está. Y los jóvenes tienen este derecho. Entonces, pensando en el papel de la escuela, digo, nosotros tenemos que partir de la base, como decía recién el profe, los jóvenes no son una tabula rasa, los chicos tienen sus propias interpretaciones acerca del mundo político, acerca de la competencia por el poder, acerca de qué significan las políticas en su vida, como decías vos antes. Y la escuela necesariamente tiene que entrar en diálogo con estas concepciones, con estas ideas que ellos traen. Por supuesto, esto es riesgoso. Esto trae un cierto riesgo. Hablemos de los riesgos, es un tema interesante. Y mirá, nosotros pensamos que hay dos riesgos. Tenemos por un lado un riesgo disciplinar, si querés, en el cual esta idea de la democracia que nosotros defendemos y por la cual militamos tanto, tiene sus críticas. O sea, la idea de la democracia tiene sus cuestionamientos, ¿sí? A partir de qué cosas se pueden decir democráticamente y hasta dónde las mayorías no pueden avanzar sobre las minorías. Hasta dónde, digamos, a veces algún poder no tan democratizado como el de los jueces puede decidir algunas cuestiones en contra de lo que la mayoría ha resuelto. Cuestiones que se discuten en la ciencia política, digamos, hoy por hoy. Si nosotros podemos manejar estas respuestas o estos marcos que se dan desde la ciencia política, desde el derecho, desde la pedagogía, a estas cuestiones, podemos entrar en diálogo con mucha mayor seguridad. ¿Sí? Bien. Yo quería agregar un poquito lo que decía acá. Sí. Hablando de los riesgos, ¿no? Y hablando también, como decía, de que se replican los discursos. También se replican la significación de las amenazas. ¿En qué sentido? Bueno, en 1912, con la ley Sáenz Peña, la amenaza era la clase obrera y no sea cosa que voten y voten en una forma equivocada. Y estos jóvenes ahora, muchos años después, también son una amenaza porque pueden votar equivocadamente. Y hay un estudio de un sociólogo, Gabriel Brenner, que quiero citarlo acá, que habla justamente de que el voto de 16 años por muchos es visto como una especie de exorcismo para prevenirse de los adolescentes. Así como se exorcizó a la clase obrera y se las incluye en el sistema para que voten y, bueno, no molesten y no sean conflictivos, bueno, hoy el adolescente también vota para prevenirse de una posible conflictividad adolescente o juvenil.
Bueno, yo creo que a la vista está que el voto adolescente es no solamente que lo incluye como objeto, no solamente como derecho de objeto, y deja de ser un derecho de objeto para ser un sujeto de derecho. Creo que también es importante, bueno, aparece esto de que a los adolescentes se los puede manipular, pero también hay que reconocer que están en una búsqueda y que van a hacer su recorrido. Vamos a ver algo más sobre el voto joven. Siempre que hay elecciones es una etapa de confrontación y de toma de posición. Y en muchos casos los chicos interpelan a los docentes para saber a quién va a votar cada uno. Ahí creo que es importante entender que la respuesta a los docentes puede ser diferente de acuerdo al nivel educativo. Cuando un docente trabaja con alumnos de finales de la secundaria, puede ser interesante que planteen las alternativas y en algún momento un docente puede decidir yo voto a tal por tal motivo y quizá otro docente vota a otro por tal motivo, pero siempre es importante entender que la voz del docente puede tener un peso fuerte en las emociones o las inclinaciones de sus alumnos. Entonces, particularmente los niveles más chicos, decir yo voto a tal o voto a tal otro, puede en algún caso estar entrando en un terreno de poca legitimidad. Digamos, no es bueno que el docente diga a quién corresponde votar o que cierto voto es legítimo y cierto voto no lo es. Digo esto porque en muchos grupos de escuelas a veces se forman también los mismos bandos que hay en la sociedad dentro de una salita de jardín o de uno de los grados de la primaria. Y ahí el docente tiene que ser un garante de que la democracia sea el espacio donde todos podamos participar, donde todos podamos intervenir y tomar decisiones. Y a veces creo que también el fervor por las propias elecciones hace que algunos docentes entiendan que su manera de formar en la ciudadanía es tomar posición sobre todo, y ahí yo creo que hay que tener ciertos recaudos éticos. A mí me parece que cuando pensamos en las elecciones como un contenido, como parte de un contenido escolar, estamos hablando de educación ciudadana. Ahora, no siempre la educación ciudadana se da en una hora curricular de educación ciudadana. Muchas provincias de la Argentina no tienen una carga horaria semanal, sino que trabajan la ciudadanía en diferentes espacios curriculares, y en otras provincias hay horas específicas. Ahora, también, por ejemplo, si entendemos que parte del trabajo sobre las elecciones tiene que ver con poder razonar acerca de argumentos, construir discursos argumentales, también ahí hay una práctica del lenguaje, o lo mismo si analizamos la función persuasiva de los carteles, de las campañas, o también uno puede analizar, bueno, parte de las publicidades electorales. Me parece que también sirve para matemáticas poder entender cuál es el mecanismo del cómputo de los votos, y hay mucho trabajo sobre porcentajes, sobre pisos, sobre proporciones que se puede hacer cuando uno analiza los resultados electorales, y también se puede trabajar en geografía, el mapa electoral, ¿no? Muchas veces en geografía trabajamos mapa físico, mapa político, y cuando hablamos del mapa político los chicos no entienden qué relación entre la política y el mapa político, pero en el mapa electoral uno puede entender cuál es el sentido del mapa político, que es que efectivamente hay distritos electorales diferentes y que tienen, digamos, pueden elegir partidos distintos en cada uno de los gobiernos provinciales. Bueno, toda la apertura que significa el tema de las elecciones, pero también Isabelino se refirió a un riesgo, ¿no? Que es qué lugar ocupa el docente y qué lugar de referencia importante es. ¿Qué más? ¿Qué más? También una de las cosas era la que decían los colegas de la mesa hace un ratito, ¿no? Respecto de los riesgos de cómo trabajar esto. Y creo que otro riesgo que tenemos en este contenido y en todos, pero creo que en este tenemos que ser especialmente cuidadosos y cuidadosas, es no equiparar la mirada del adulto con la de los adolescentes, o no creer que mi mirada, o sea, en tanto compartimos el mismo espacio social, adultos y adolescentes y niños, como adultos tener presente que nuestra mirada de lo que está pasando hoy en estas elecciones no es equiparable a la de los chicos. A chicos me refiero en general a los adolescentes, a los niños. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una historia atrás, venimos transitando
otras elecciones, otros momentos políticos, tenemos una determinada mirada que no necesariamente coincide con la de los adolescentes. Y en este punto tenemos que ser especialmente respetuosos de poder hacer lugar a las miradas que ellos están construyendo sobre el presente. César. Sí, claro, y enriquecerlas. Aclaro algo con lo de los riesgos, para que no se viva... Digo, los riesgos hay que asumirlos. Los riesgos son parte de nuestra tarea. Claro. Es lo que nos va a ocurrir. La cosa más simple es evitar, eludir y salir por otro lado y no tocar temas que son conflictivos, dilemáticos, discutidos. Pero si nosotros pensamos que los estudiantes tienen que llevarlas, y los estudiantes tienen que llevarse de la escuela alguna herramienta para poder participar, comprender y tomar decisiones en el mundo de lo público, mínimamente estos riesgos de que no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas tienen que estar. Un apunte sobre lo que dijo el doctor Siede recién, me parece interesante la posición del docente. Como idea, como heurística, como punto de llegada, no sé si debería ser tan importante la posición del docente. Si nosotros podemos construir un aula en la que el pensamiento de los jóvenes esté en el centro y ellos puedan pensar su propio pensamiento, nuestro rol como conductores del proceso va a quedar más claro y no como dueños del saber, de un saber disciplinar que sí podemos reponer, pero no de un saber en cuanto a tomas de las decisiones en lo público, ¿no? Bien, te vamos a dar la palabra en el próximo bloque, Norberto, donde vamos a hablar de la transversalidad de estos contenidos y, por supuesto, la bibliografía también. Ya volvemos. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo. Los maestros abren los ojos y la mirada se ensancha más. Se habla en las escuelas de contenidos transversales y puntualmente en relación a las elecciones, esta es una flor de oportunidades, ¿así, Norberto? Así es, Mirta. Cuando hablamos de transversalidad, también estamos hablando de ampliación de la participación de los jóvenes y también ampliación de la participación a través de los saberes, ¿no es así? Y de la vinculación de los saberes con esta participación, para que no sean compartimentos estancos las currículas de cada asignatura. Y yo quería agregar un temita que es muy importante, porque a veces se soslaya que cuando hablamos de juventud, estamos hablando de una construcción social. ¿Qué decimos cuando decimos jóvenes? Estamos hablando de una figura que de pronto tiene un significado hace un siglo y tiene otro significado hoy. Y que además los jóvenes, estos jóvenes que están votando ahora por la ley 26774, de alguna manera yo me animaría a decir que han resignificado la política. La han resignificado y a través de esta transversalidad nosotros podemos observar en los diálogos que tenemos los profesores en la sala de profesores que bueno, algunos ejes temáticos sobre estos asuntos de la participación del joven. Vemos que los chicos no solamente expresan entusiasmo, no solamente intervienen en la currícula con sus experiencias, sino que además demuestran una necesidad de invocar sus necesidades, sus intereses. Bien, y ahí es donde la escuela tiene la oportunidad de capitalizar esas necesidades. Es un espacio vital. Vamos a ver la última parte de Isabelino Siede, ¿qué nos propone? Me parece que es interesante también ver, como parte de los proyectos de campaña, ver qué cosas formula cada candidato. Quizás para algunos niveles educativos hablar de economía sea complejo, en secundario es relevante incluir economía, una asignatura que está poco presente en buena parte de los planes de estudio, pero que todos los votantes tenemos que aprender a discernir porque forma parte de las decisiones políticas, pero sí también uno puede ver otros proyectos, ¿no? Y frente a proyectos con respecto a los medios de comunicación, la educación, la salud, que propone cada uno de los partidos que están disputando las elecciones, que propone cada uno de los candidatos, y buscar argumentos a favor de unos o de otros.
hubo el año pasado un debate muy rico en nuestro país sobre la legalización de la interrupción del embarazo y en algunas escuelas se dieron experiencias interesantísimas donde efectivamente el docente podía garantizar condiciones de diálogo y que todas las posiciones pudieran ingresar al aula y que cada uno también pudiera tomar una posición que incluyera los argumentos que se habían puesto en juego en el aula. Y hubo también algunas experiencias poco felices en el sentido de que cada uno iba con su posición como si fuera la única posición posible, o de instituciones que no permitían que se deliberara sobre esto. Yo creo que es importante poder trabajar en los equipos docentes, cuál va a ser el criterio de la institución, cuáles son las reglas de juego en el espacio del aula y avanzar un poco en la construcción de esta cultura política participativa que necesitamos como país. Bueno, llevar los volantes que se reparten en la calle, en las esquinas, y usarlos como objeto de conocimiento. De despedida, César. Retomando un poquito la bandera del espacio curricular, lo que decían recién acerca de la transversalidad, la transversalidad tiene un riesgo que es que de lo que se tienen que encargar todos no se encargue nadie, en definitiva. De cualquier modo, en casi todos los diseños curriculares vamos a encontrar uno o varios espacios en los cuales estos temas tienen una carga horaria prefijada y hay que trabajarlos obligatoriamente. Ahora, el espacio, más allá que ha ido ganando en los distintos diseños curriculares del país un poco de carga horaria, sigue teniendo un problema que es su periferia en cuanto a la consideración de contenido escolar. Hoy vos haces este programa porque tenemos las elecciones cerca, ya estamos, tenemos notas en los diarios, tenemos gente opinando. Pero cuando esto retrae, la preocupación sigue siendo lengua, matemáticas, biología y alguna otra cosita. Esto aparece en los medios de comunicación, en el discurso de los padres y en lo que en definitiva después se resuelve en las cajas curriculares, ¿no? Bien. No, y también retomando lo de la transversalidad, sin duda hay una transversalidad curricular en el sentido de que podemos trabajar el tema en distintos espacios curriculares y una transversalidad institucional, estas son ideas de CIEDE justamente, o con la que compartimos, que se refiere a la utilización o la argumentación respecto de las elecciones en distintos momentos de la jornada escolar y no solo en las materias. Sin embargo, creo que lo que sí es importante también para puntualizar es cuando trabajamos este contenido, recuperar que todo contenido tiene una dimensión conceptual que tiene que ver con cómo entiendo, una dimensión práctica que tiene que ver con aprender a participar en la democracia, aprender a debatir, aprender a ser escuchados. ¿Qué hago a partir de lo que entiendo? ¿Qué hago a partir de lo que entiendo? Respetar al otro. Y una dimensión también axiológica que tiene que ver justamente con el respeto, con la responsabilidad. Estas dimensiones siempre están presentes en el contenido, ya sea curricular o transversal. No tenemos más tiempo, les agradezco a los tres, pero nos vamos a la bibliografía, que en esta oportunidad va a comenzar no precisamente con un libro. Les proponemos que vayan a YouTube y busquen una conferencia de nuestra invitada Gabriela Feinstein. Esta conferencia, ahí la tenemos, se llama Conocimientos Jurídicos, Escuela, Adolescentes, Aportes para la Formación Ciudadana, y entonces se puede ver también en forma colectiva y analizarla, debatirla y ver cómo se traslada a la escuela. Ahora sí, nos vamos entonces a los libros. La primera propuesta, Ciudadanía para Armar, es una compilación de Isabelino Siede en colaboración con Gustavo Schuchmann. En segundo lugar, volvemos a Isabelino Siede, tenemos La Educación Política, donde están todos estos temas presentes, cómo trabajar contenidos de educación, de formación ética y ciudadana, que según las jurisdicciones se llama de distintas maneras. Este libro de nuestro invitado Norberto Mancuso, que se llama La educación y el trabajo en la Argentina, donde hay una referencia a los adolescentes en contextos de encierro y su participación política. Y por último tenemos La política en la escuela. Es un trabajo de Pedro Núñez, una investigación donde habla también mucho sobre los centros de estudiantes. Gracias a los tres nuevamente. A través de Norberto les agradecemos a los chicos de la Escuela Agustín Tosco y a ustedes hasta la próxima semana. Gracias.
mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel.